Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Charmy, estamos con Ula y este es oficialmente el primer capítulo de Lunes otra vez. Tipo, estoy muy emocionada, un poco nerviosa también porque me siento como en un ámbito completamente distinto y a la vez familiar. ¿Vos cómo te sentís, Ula? Pues la primera vez para mí que también que hago un podcast, que hago una grabación y que se escucha la nasalidad de mi voz. En el primer capítulo. Bueno, son marcas que van quedando. Completamente estoy súper contenta. Mucha emoción, mucha expectativa, tipo, me amo, estoy muy contenta de que fue como, che, hacemos esto, sí, y como que activamos al toque y pudimos resolver bien y rápido, que tipo, nada, entiendo que son procesos, pero cuando hay sinergia y nosotras, nada, tipo, siempre tenemos una sinergia increíble y fue como, bueno, no iba a ser la excepción. Sí, creo que realmente esto termina saliendo de charla, de charlas que solemos tener todo el tiempo. Tal cual, es que básicamente fue eso, para los que no nos conocen o capaz no están un poco en contexto de cómo surge la idea del proyecto, con Ula todo el tiempo tenemos charlas de lo que vamos a hablar del podcast en sí, que creo que son como situaciones que nos tocan transitar, y nuestras charlas en la vida privada se vuelven como muy fructíferas y son súper interesantes y es como, che, ¿por qué no trasladar esto a un espacio más grande? Y también desafiarnos a nosotras a explorar una herramienta que estábamos completamente ajenas, porque la realidad es que la instancia de audio no nos es tan familiar. Sí, sobre todo los temas también que vamos a tocar en el podcast son cosas que solemos hablar mucho con nuestra familia, con nuestros amigos, con conocidos, gente con la que vamos charlando en el día a día. Suelen salir temas parecidos, solemos tener situaciones súper parecidas. Entonces dijimos, che, evidentemente hay algo que está pasando, que estamos compartiendo, que no nos toca solamente a nosotros y que hay una necesidad un poco también, ¿no? Como de encontrar ese lugarcito para charlar, para sentirse contenido y que capaz alguno diga alguna frase, alguna palabra, algo que destaque y que salga y que a uno le puede cambiar algo, ¿no? Tal cual. Es que a veces, y a mí me pasa mucho, y creo que también un poco la búsqueda de hacer el podcast tiene que ver con esto que vos decís de generar el espacio, es sentir que a las cosas nos pasan a uno solo nomás, ¿no? Y un poco, bueno, ya lo iremos a hablar, pero un poco esto que le toca un poco a nuestra generación o a nuestros aprendizajes, tiene que ver un poco con eso de, nada, de esto me está pasando a mí por mi particularidad o mi situación en concreto, cuando en realidad es mucho más grande que eso, y está buenísimo encontrarse de repente en un espacio en donde poder visibilizarlo y darte cuenta de que no, de que hay mucha más gente que puede llegar a empatizar o a entender que no es así, y capaz es algo que alguien del otro lado o mismo nosotras nos va a tocar hablar que no tengamos del todo resuelto y del otro lado encontremos una respuesta o nosotros dar una respuesta de cómo encararlo, o al menos esto de, che, no estamos solos tan así realmente, y está buenísimo. Y también siento que al menos para nosotras va a ser como, bueno, estamos generando algo que nos hubiese gustado encontrar del otro lado, así que siento que también vamos a hacernos un poco como consumidoras de lo propio que vamos a hacer, ¿no? Completamente, porque también, a ver, hay que entender cuando nosotros hablamos de nuestra generación. Nuestra generación ya está dejando el joven para pasar a ser el adulto. Somos millennials, completamente millennials, los originales millennials, que crecimos con algo que hoy yo ya estoy viendo la diferencia entre nosotros y una persona de 20 años. También nos pueden llegar a tocar algunos temas parecidos, pero es una generación distinta ya. Es que ya empieza a pasar mucho esto de yo me río sola porque veo capaz a mis sobrinos o a mis primos que son más chicos y me sale de adentro del, ay, pero en mi época, y es como, ay, no, ya caí en esa, ¿viste? Y al mismo tiempo veo un montón de estas cosas que a nosotros capaz tenemos más trabas y demás, mucho más resueltas o más naturalizadas en ellos. Y digo tipo, che, no, bueno, sí, evidentemente me estoy corriendo como de una era y entrando a otra. Y en el medio hay cosas que, o sin resolver, o cosas que necesitamos charlarlas, ¿no? Tipo, Sí, sobre todo porque nosotras, a ver, poniendo como también un paréntesis y pasando a presentarnos para la gente que no nos conoce.
tenemos la profesión más millennial que va a existir, tanto vos como yo. Yo como Paula Ula soy fotógrafa, soy directora de arte, vengo del palo de lo artístico, porque de algo que, bueno, justamente uno de los temas que vamos a tocar en uno de los capítulos del podcast fue haberme creído de él. Trabaja de lo que amas y no trabajarás ni un solo día de tu vida. Y terminé experimentando algo completamente diferente, descubrí un camino completamente diferente. Hoy también, como millennial de 30 años, yo tengo una hija, tengo mi pareja, alquilo, entonces todo esto creo que es una de las mayores experiencias millennials. No sé qué te pasa a vos. Ay, tal cual. Bueno, yo, para los que no conocen, Au Charmy de este lado, yo soy diseñadora gráfica, metida en el palo del marketing y también, ¿no? Tipo, muy, muy arraigada a este mensaje de dedicarle mucho tiempo a una carrera en relación a lo que te gusta y que con hacerlo bien porque a vos te gustaba, las cosas iban a ser así. Y no es el caso, claramente, y a nuestra generación le toca un poco, o al menos a nosotras nos tocó un poco chocarnos contra esa pared y decir, bueno, ¿y entonces qué hago? Y son cosas que no tenemos respuesta tampoco, porque al menos en mi caso todavía lo estoy resolviendo. Y es un poco eso, y yo capaz estoy como en otra vereda, porque no soy mamá, pero sí, no sé, tipo, no tengo mi independencia al 100%, no tengo mi espacio. Sí estoy en pareja, pero vengo de estar mucho tiempo sola, entonces también empiezan como a superponerse cuestiones y que decís tipo, ¿y cómo? No sé cómo resolver todo esto, y no resolver esto implica que esto también se vea afectado. Y que también creo que es muy del millennial, ¿no? Tipo como de que de repente es un montón todo y demasiada data y necesito dormir una siesta y que todo pase. Sí, sobre todo, a ver, dentro de nuestras experiencias que son diferentes, vamos a encontrar muchísimos puntos en común y creo yo también que se va a poder sentir representada mucha gente. Esperamos que así sea claramente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sobre todo porque hay un espacio de contención justamente que venimos hablando de las personas que hoy nos empezamos a ver como adultos, tenemos cosas que pagar, tenemos cosas que mantener, y decimos, che, yo no siento que tenga todo completamente resuelto, ni que, no sé, tenga el secreto de la vida, o que me sienta parecido a algunos de mis viejos en su camino, en su madurez, en su concepción de la vida, ¿no? Sí. El único ejemplo del tipo de adulto que a nosotros nos gustaría ser, yo creo que somos nosotros hoy. Es un mundo diferente. Es que somos una generación de transición también. Bueno, como viste que te mencionaba lo de mis sobrinos, me pasa un poco de vernos a nosotros y ver la situación de nuestros papás, cómo estaban a nuestra edad, y digo, no estoy cerca ni de una situación ni de la otra. Y no tengo ninguna situación realmente de referencia para decir, bueno, estoy en este camino, no me desespero tanto. Al contrario, es como que no encuentro ahí no un eje, sino más bien esto, ¿no? Una referencia como más directa visual de, bueno, estamos yendo por acá. Y termina siendo un tema, ¿no? Porque es como, o sea, no sé, mi yo terminando el colegio, para la edad que estoy teniendo ahora, asumía que iba a tener las cosas mucho más resueltas. ¿Qué es lo que a nosotros nos enseñaron? A nosotros nos dijeron, che, estudiate esta carrera, que lo que más importa es tener tu título, y cuando tengas tu título, chau, conseguís laburo, tenés todo resuelto, y nos encontramos con un mundo completamente diferente que yo creo que nadie se esperaba, que íbamos a vivir este tipo de realidades, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo, porque incluso eso, vemos que es una cuestión también generacional, más allá del contexto sociológico. Una pandemia de por medio, que no fue poca cosa tampoco. Yo creo que ese puede llegar a ser uno de los temas. Es para dedicarle un capítulo solo a la pandemia y cómo nos afecta a nosotros como creativos. Como creativos y como millennial. Bueno, creo que justamente esto que decís también influye mucho en lo que nosotros consideramos como ser productivos, ¿no? Como, no sé, la gente también que nos está escuchando,
que nos pueda llegar a decir qué se siente transitar el camino de ser productivo, considerarse productivo, qué es lo que se imaginaba, ¿no? Porque, no sé, yo me encontré un día de mi vida solamente trabajando. Lo único que hacía era trabajar, o llegó un momento en el que justamente en mis tiempos de ocio decía, che, ay, tendría que estar haciendo algo, o lo que me gusta tendría que estar generando plata. Tal cual. ¿Hasta qué punto el ser productivo termina siendo contraproducente con la misma productividad? Porque una cosa alimenta a la otra, ¿no? Tipo, la productividad con el tiempo de ocio, como mencionabas recién. Que no sé, al menos a mí me toca vivirlo igual que vos, en plan, estoy tomándome un momento de descanso y es como, che, tendría que estar haciendo otra cosa. Bueno, del otro lado, si nos cuentan cómo lo viven o capaz si lo tienen como, bueno, tengo esta táctica, tipo, que venga, porque... Sí, como corto también, ¿no? Sí. Por este pensamiento, porque a ver, la mayoría de las personas que nosotros también vamos conociendo o de nuestra generación, ya muchos son profesionales o muchos tienen su oficio pero recontra laburado. ¿Y cómo nos vemos? ¿Cómo nos encontramos? O sea, ¿qué nos cambia a comparación de los ejemplos que nosotros teníamos de que capaz, no sé, mis viejos volvían de laburar y se olvidaban de lo que tenían después, se tomaban su matecito, estaban tranquilos, qué sé yo. Nosotros nos damos cuenta que con ese laburo solo ya no nos alcanza. Ay, olvídate. O yo me encuentro a mí misma también teniendo que parar la cabeza porque, un ejemplo, encuentro algo que me gusta, no sé, che, qué lindo esta gente que está haciendo cerámica, qué hermoso, me encantaría tener un hobby así. Y cuando yo me pongo a pensar en eso, lo primero que pienso, además de, che, bueno, me tendría que pagar una clase, es, ¿cómo lo puedo hacer plata? ¿No? ¿Cómo lo puedo hacer plata? ¿Cómo lo puedo convertir en un negocio? ¿Cómo puedo hacer algo con esto? ¿No? Cuando en realidad la definición de hobby o la concepción del hobby y la concepción de productividad de repente es algo que nos interpela un montón. Sí, y esto de me estoy obligando a tener un espacio que no sea con fines monetarios. O sea, estamos tan arruinados que, bueno, de hecho, para la gente que lo está escuchando, un poco el podcast surge un poco así también. Necesito un espacio en donde explorar algo nuevo y a la vez que no lo vea con fines monetarios, que sea pura y exclusivamente para entretenimiento mío y descanso mío. Y de hecho, originalmente se viene pensando hace más tiempo y se vino postergando porque era como, no, pero este tiempo lo tengo que usar en acomodarme económicamente o en hacer una plata extra. Y me parece como muy fuerte, o sea, viéndolo de mí para mí, porque obviamente nosotros siempre contamos en base a cómo lo vivimos, tener que tomarme ese trabajo de generarme el hábito de tener un tiempo libre. Sí, sí, pero sobre todo esto, ¿no? Como tener también un espacio de descarga para poder hablar, para poder compartir preocupaciones o situaciones que nos pasan y nos pasaran. No solo para personas que estén pasando por lo mismo, sino para personas que capaz ya lo hayan pasado y nos puedan decir, chicas, a mí me pasó esto, yo lo superé de tal manera. Bueno, es por acá. Claro, sí, es por acá, ¿no? O para personas que recién están arrancando y dicen, che, estoy empezando a abrumar con tal cosa. Porque bueno, a ver, justamente somos un espacio de experiencias propias. Nosotras no tenemos ningún tipo de titulación ni nada por el estilo mental. Son consejos capaz o cosas desde experiencias completamente subjetivas que damos. Como esto, como si tuvieras un grupo de amigos donde te juntás a tomar unas birras y decís, che, o no sé, si estás escuchando esto cuando estás yendo a la oficina un lunes, ¿no? De ahí viene todo, ¿no? Tal cual. Tipo, tener un lugar, o sea, somos conscientes de que el lunes, al menos por cómo lo vemos nosotras, el lunes es el día como más menos 10
de la semana, porque venís de estar justamente teniendo tu espacio de ocio y demás, y de repente encontrarte con la realidad de vuelta, que a veces es un montón. Tipo, tener que ir a la oficina después de estar tranquilo en tu casa, o tener que setear de vuelta tu cabeza para ponerte en modo trabajo, o tener la obligación que uno tenga, ¿no? Y un poco la idea con el podcast es tipo acompañar en ese proceso, charlar de esos temas que capaz se suman al día lunes, a las preocupaciones que resurgen el día lunes, y decir tipo, bueno, lo transitamos en compañía y se hace un poco más ameno, y en alguna de esas encontramos una solución para esto, para que sea más ameno, o tratar de ir resolviendo poco a poco, porque eventualmente yo creo que uno empieza a entender que las soluciones están. A cada uno las va a tener que encarar de forma distinta, pero eventualmente llegás a resolverlo o a amigarte con ciertas cosas. Bueno, yo una de las cosas que creo que estoy aprendiendo ya en esta nueva etapa, en esta edad y todo, es muchas veces la solución es el tiempo, ¿no? Que ese tiempo que a los 20 sentíamos que nos corría, o que, uy, ya no me gusta más esta carrera. Tal cual. Si la dejo, se me derrumba todo, me cambia la vida, me muero. Y voy a los 30 y digo, che, no, tranquilo, tenemos un montón de tiempo para no solamente solucionar problemas, sino también tenemos un montón de tiempo que podemos estar usando en disfrutar cosas. En pasarla bien, en tomarte un respiro, en esos 5 minutitos para que te hiciste un cafecito, que te hiciste un té o un mate, suman muchísimo más de lo que vos pensás. Incluso este tiempo y este espacio para darte 20 minutos para escucharte un podcast que te relaje un poco, que te haga decir, che, está bien, no estoy yo solo en esta, como varios, mirá, che, esto a mí me pasó algo parecido. A ver, que esté es súper importante, sobre todo para nosotros. Tal cual. Pero viene por ahí también nadie te lo va a venir a traer. El espacio y el momento de parar la pelota se lo tiene que generar uno. Y bueno, y como decía hoy un poco también, o sea, en mi caso al menos, el podcast es un poco esa búsqueda también. Entonces siento que va como que estamos compartiendo, pero al mismo tiempo estamos transitando eso propio que estamos compartiendo. Entonces como que se va a retroalimentar, y eso también me pone contenta, porque es como, bueno, lo estoy trabajando en mí también. Sí, completamente. Por eso vamos a contar un poquito de qué se van a tratar estos temas, ¿no? Como estos capítulos. Sí. Temo de rozar con demasiado spoiler yo igual. No sé, por ejemplo, un par de ejemplos. Igual creo que ya un poco hemos hablado, pero yendo más a lo concreto de los temas, principalmente la relación con uno mismo, las crisis que van surgiendo en el medio, de nuestro lado la vida creativa, que pensándolo mientras íbamos hablando, digo, claro, nosotros lo vemos desde el lado del creativo, pero el que no vive capaz un oficio o una vida plenamente creativa, le pasan mismas cosas, pero desde otra rama, y sería interesantísimo generar esos nexos, tipo... Sí. Nada, y ahí hay otros temas también, ¿no? Tipo, cómo interactuamos con los demás, qué cosas nos tocan transitar y demás. Es tipo, básicamente van a ser temáticas de como que el eje principal va a ser los que nos toca vivir o nos ha tocado vivir, y cómo fue el desenlace de cada cosa. Sí, por eso creo que justamente teniendo en cuenta todo esto, está bueno, ¿no? Como pensar como introducción, como primer capítulo, hablar sobre la productividad, ¿no? Que es lo que viene el próximo, para que se vayan adelantando, para que lo vayan preparando, y para que también nos digan, que nos respondan, que nos den algún comentario, que nos cuenten cómo vivieron todo esto, y si algo de todo esto que hablamos les resuena, pues me dice, che, mira, la verdad que yo lo vivo completamente diferente, porque también puede pasar, Que nos digan cómo. Sí.
Así que sí, bueno, creo que por este capítulo estamos. Nos pueden encontrar a partir de este momento en Spotify, en YouTube, nos van a encontrar también en TikTok y en nuestras redes particulares que son Charmy by the way, Charmy B larga TW y la de Ula, Ula.pau. Pau con W. Con W, sí. Bien, para que sepan. Así que bueno, los esperamos el próximo capítulo. Les mandamos un beso. Esperamos que, si están escuchando el lunes, que ayude a lo que estamos buscando a nivel objetivo del podcast. Si es en otro día u horario, lo mismo. Dejar la linda semana. Igualmente Y nos- para nosotras. Ahí es cuando ya desvaríe. Y bueno, nos estamos viendo la próxima entonces. Listo. Adiós.